Bienvenidos, miércoles 4 de diciembre de 2024 y aquí estamos en la pantalla de DNews tratando de entender qué le pasa al presidente de Colombia, Gustavo Petro, con Javier Milei. ¿De dónde viene ese encono y esa necesidad de ir a enfrentarse con el presidente argentino? Que, hay que decirlo, ha dicho cosas muy duras de Gustavo Petro en lo que empezó siendo hace algunos meses un cruce, un ida y vuelta, donde uno atacaba, el otro contraatacaba, en lo que llevó a una virtual ruptura de relaciones entre los dos países con la decisión que tomaba Gustavo Petro hace ya algunos meses de retirar a su embajador de Colombia y de amenazar con expulsar a los diplomáticos argentinos de Colombia, retirando a el embajador ubicado aquí en la Argentina, llamándolo a consultas e, insisto, amenazando con expulsar a diplomáticos argentinos en Colombia, hasta que la diplomacia funcionó. Se habían por lo menos acercado posiciones, había habido varios meses de silencio, hasta desde que hace algunas semanas comenzó nuevamente Gustavo Petro queriendo subirlo al ring a Javier Milei, que por ahora no se sube. Ahora, las cosas que está diciendo Petro de Milei realmente son notables. Yo quiero que escuches lo que estuvo diciendo Petro del presidente argentino, electo, insisto, democráticamente, en elecciones donde además en un balotaje superó los 11 millones de votos. Quiero que escuches lo que decía el presidente Gustavo Petro en un foro abierto de ciencias de América Latina. Raro para meter en ese contexto a Milei, pero así lo hizo. Escúchalo. César Gaviria prohibió la historia de los colegios. Ahora veo a Milei prohibiendo los libros en las bibliotecas, como Hitler, como Franco, como los fascistas del mundo, olvidando una gran enseñanza en el mundo. Cuando quemen los libros en las hogueras, después quemarán los seres humanos. El pueblo argentino lo sabe en su propia piel, porque los fascistas quemaron a sus hijos desapareciéndolos, torturándolos. Pepe Mujica en el Uruguay es una víctima de ello. Yo también lo fui. Más corto, más suave. Y ahora lo vamos a condecorar por ello. Pero es que el que quema libros es lo mismo que el que prohíbe los libros. Cualquiera que sea bueno o malo un libro, es parte de la historia cultural de la humanidad, y prohibir un libro es cerrar la historia de la humanidad para repetir sus peores pasos: el genocidio, la muerte de los rebeldes, la muerte de las mujeres. ¿De dónde saca Gustavo Petro que el presidente Javier Milei está prendiendo fuego o prohibiendo libros? ¿Y cómo extrapola una medida respecto de libros al mayor genocidio en la historia de la humanidad, que fue el Holocausto? Es asombrosa la capacidad de imaginación y de banalización del horror que tiene el presidente colombiano. Porque esto que dice Petro se origina en una decisión, y en realidad ni siquiera es una decisión, en una crítica que hizo el presidente Javier Milei a la presencia de textos de contenido sexual explícito en bibliotecas de escuelas. Lo único que planteó Milei es que esos libros no debían estar en bibliotecas de escuelas. Fíjense el esfuerzo que hay que hacer para conectar eso con la prohibición de esos libros, con la quema de los desaparecidos y con el genocidio de la Shoah. Es increíble, realmente es increíble. Por eso hay tanta indignación entre aquellos que han sufrido de verdad la persecución. Después es muy particular cómo Petro ve la historia de forma binaria. El fascismo quemó libros, el comunismo no quemó libros para Gustavo Petro. Se ve que él cree que en la época del estalinismo en la Unión Soviética se podía tener un libro que, por ejemplo, dijera algo diferente de lo que planteaba el discurso oficial. Es una mirada muy llamativa a pleno siglo XXI la que propone el presidente colombiano. Ahora, esta pelea, yo te decía, empezó hace mucho tiempo. Disputas que pueden tener que ver con ideas diferentes y visiones diferentes del mundo, pero que se volvieron personales. Vamos a hacer un recorrido de lo que es esta historia y esta cronología del enfrentamiento entre Petro y Milei. Y vas a ver un Petro cada vez más obsesionado con el presidente argentino. Esto empezaba así. Petro
para Petro, Milei es Hitler antes de que Hitler fuera, antes de que justamente Milei pudiera llegar a la presidencia. Esto también es muy llamativo. Esto decía Hitler, decía el 29 de agosto del año pasado, Petro, recién habían sido las elecciones primarias en la Argentina. Milei había sido el candidato más votado, pero todavía quedaba la primera vuelta y el balotaje. Y en una entrevista que hace con RCN Radio en Colombia, dice que es en el fondo un socialista, es una basura, es excremento humano. Una crítica de las muy habituales que hace el presidente argentino, en ese momento candidato, hacia el socialismo. Esto decía Hitler. Ya directamente desde ese momento para Petro era una especie de asesino en masa. Bueno, por ahora no ha asesinado a nadie Milei en el año que lleva de gobierno. ¿Qué dijo después Petro? Metiéndose de lleno en la campaña electoral que ya estaba en marcha. Esto creo que es ya de los días previos al balotaje en el cual Javier Milei enfrentaba a Sergio Massa. En Argentina se decide no solo el futuro de su pueblo, esperanza o barbarie, deciden los argentinos. Un Milei que nos regresa a Pinochet y a Videla. Massa que puede abrir caminos de esperanza. Esto es muy impresionante porque una y otra vez la estrategia discursiva del presidente colombiano es negarle cualquier posibilidad a Milei de ser un representante del pueblo y un representante democrático. Todas las comparaciones son con asesinos y con dictadores. A pesar de que Milei haya ganado las elecciones y a pesar de que probablemente, según lo que muestra cualquier encuesta, si hoy hubiera elecciones en la Argentina, Milei las volvería a ganar. Por eso es tan llamativo cómo se le quiere quitar legitimidad democrática a Milei porque piensa distinto de lo que piensa él. Es muy notable. ¿Cómo sigue esta historia? Petro, después de las elecciones, triunfo categórico de Javier Milei contra Sergio Massa, dice, ha ganado la extrema derecha en Argentina, es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos. Bueno, neoliberalismo y otras cosas más. La verdad, hay que decirlo, es el más moderado de todos. La verdad que por lo menos que le diga extrema derecha frente a todo lo que le había dicho antes, bueno. ¿Tenemos ya alguna respuesta del presidente argentino? Bueno, después de todos estos antecedentes, cuando a Milei le pregunta por Petro, claro, Milei responde, y responde también con mucha violencia discursiva. Escuchemos lo que decía el presidente argentino. Gustavo Petro. Un comunista asesino que está hundiendo a Colombia. Directamente, de alguna manera, ambos acusándose de ser asesinos, ¿no? En el caso de Milei, de lo que estaba hablando y la calificación de asesino tiene que ver con el hecho de que Petro perteneció a una organización terrorista, al M-19, algo, por cierto, de lo que Petro no se arrepiente y de hecho sigue mostrando las banderas del M-19 en sus eventos. Bueno, obviamente, esto dio lugar a lo que fue en su momento la mayor escalada que hubo entre los dos presidentes con este conflicto diplomático. Después habló Petro de Milei y la comparación con Trump. Y volvió a insistir en la comparación con determinadas tragedias del pasado en la historia de la humanidad. Escuchémoslo. Las extremas derechas, llámenle, yo le llamo fascismos de nuevo tipo. Milei es fascista para usted. Son fascismos de nuevo tipo. El fascismo italiano o alemán o español de mediados del siglo XX no era librecambista, no era de libre mercado, era proteccionista. Milei es de libre mercado, ese es el discurso que siempre echan. Trump es proteccionista. Entonces, digamos, hay una diversidad en los términos que hace que no puedas igualar, porque la historia no es igual en el tiempo, unas circunstancias que sucedió a mediados del siglo XX a las de hoy. Pero sí hay algo que equipara. El fascismo se definía también por la eliminación violenta de la diferencia. Y es ahí donde está el punto común con hoy. Hoy muchos quieren eliminar la diferencia. Y quieren eliminar la diferencia porque les da miedo.
Milei y Trump son fascistas porque proponen la eliminación violenta de la diferencia, del que piensa diferente. Pero ¿no era Petro el que había pertenecido a una organización que se dedicaba y que abiertamente promovía la violencia como una forma de cambio político, que secuestró gente, que asesinó gente, que puso bombas como era el M-19? Es raro cómo Petro mide con una vara a sus rivales y se mide a sí mismo con otra vara. De la misma forma, no hay un hecho de violencia en negarle legitimidad democrática al otro por más que la tenga, en decirle al otro que es fascista y que es nazi y que es Hitler o que es Videla porque piensa diferente. Es rara, insisto, esta forma de plantear el debate por parte del presidente, que desde el G20, donde veías esto, hasta acá, estuvo obsesionado. Pero recordemos otra de las cosas que había dicho Milei sobre Petro, una vez más, haciendo hincapié en la ideología de Petro y en su pasado como miembro del M-19. Escúchalo. La carnicería que es Venezuela es verdaderamente inaudito, lo mismo que la isla cárcel de Cuba. O sea, entonces, después hay otros casos que van camino a, ¿no? Digamos, como el caso de Colombia con el señor Petro, que, digamos, bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, ¿no? Bueno, claramente, insisto, aquí Milei haciendo hincapié en el historial de Gustavo Petro como miembro de una organización que efectivamente ejercía el terrorismo. Ahora, insisto en esto, Petro viene en una escalada, porque veíamos lo que decía después del G20. Recordemos que después empezó a publicar y a decir en distintas entrevistas y distintos discursos Petro cómo él lo había enfrentado a Milei en la cumbre del G20, cómo él se había peleado con Milei, publicando incluso videos que reconstruían esas supuestas peleas donde sencillamente lo que hace Petro es exponer una mirada diferente que la del presidente argentino. Mira cómo iba racontando de alguna manera lo que sucedió en aquella cumbre. De resaltar ese avance de la humanidad en la tecnología es el trabajo conjunto de los cerebros humanos. Trabajo conjunto. Este fue el tema con el que peleé con Milei verbalmente en la reunión de los más grandes poderosos del G20, que no aparece en ninguna parte de la comunicación televisiva mundial ni colombiana, por una sola razón. La delegación argentina a la cual le entregan los videos de su intervención la escondió, no la publicó. La delegación argentina escondió los videos de su intervención y lo que hizo Petro después de esto fue efectivamente publicar esos videos donde sencillamente Milei exponía su mirada respecto de cómo es el mundo y Petro exponía la suya. Y ahí debería haber quedado todo. El problema es que Petro sigue insistiendo en esta pelea. Por eso, después de todo lo que dijo del G20, después de mostrar a Milei de esta forma, decía lo que había comentado al comienzo de esta reproducción, que fue su discurso de ayer en este evento, donde, insisto, era una reunión sobre la ciencia y termina diciendo que Milei, al igual que Hitler y que Franco, le gusta quemar libros. Muy enigmático qué hay en la cabeza de Gustavo Petro respecto del presidente Javier Milei. Por eso vamos a ir a Colombia, vamos a ir a Bogotá a tratar de ir a investigar justamente al presidente colombiano, y allí está Estefanía Meira Cerantes. Estefi, un placer enorme saludarte. Bueno, todo tuyo. ¿Qué tiene en la cabeza Gustavo Petro con Javier Milei? Hola Ari, un placer saludarte también. Pues me encantaría saberlo, pero un análisis y una lectura que podemos hacer, que te lo englobo con una palabra que me parece que encabeza muchas de sus intervenciones, que es victimización. La victimización como forma de esperar ganar simpatías, de esperar ganar adeptos, de esperar ganar votos. No te olvides que en el 2026 hay elecciones presidenciales y estamos calentando motores para una elección que promete ser de infarto si es que se hace. Esperemos que así sea. Entonces Gustavo Petro se perfila como un líder y quiere perfilarse como el único líder que es capaz de parársele al león, de parársele al establecimiento, de parársele a Trump y de parársele a la derecha. Entonces él se está perfilando y
él quiere ser la cabeza más visible de la izquierda, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo, porque también ha estado muy cercano a líderes de izquierda en Oriente, en Europa y demás continentes de nuestro planeta. Gustavo Petro tiene algo que muchas veces pertenece lastimosamente a la idiosincrasia colombiana y es el complejo de inferioridad, y esto hace que ataque con aún más fuerza por lados muy rastreros, podría decir, y que fabrique unas peleas que lo hacen ver como un agente de caos un tanto escolar. Es una pelea un tanto escolar porque a él se le olvida que es el primer mandatario de un país. Él ve a personas como Mujica como ídolos y, como te decía, él se está perfilando como la cabeza de la izquierda. Eso es lo que él quiere ser, atacando constantemente a Javier Milei, que es una figura totalmente auténtica. Petro no lo es, él no tiene tanto carisma, no tiene tanta autenticidad, sus discursos los encara con caos, con incendio, con pelea, con un poco de piromanía verbal, que es lo que ha manejado a través de su carrera política. Entonces este es el resultado. Él se había comprometido a que esto no iba a suceder, pero los ataques siguen, no solamente contra Milei. Milei paró el carro, Petro no, Petro lo sigue atacando, y así como sigue atacando a la prensa y a todo el que piensa distinto a él. Esto pasa en el país y también pasa afuera. Claro, porque la sensación, Steffi, es que aquí hay una estrategia para tratar de subirse a un ring que esté por encima de las discusiones internas que hay en Colombia. Entonces, claro, elige un rival que, hay que decirlo, hoy probablemente sea el presidente con más influencia en el debate global que tiene América Latina. O sea, uno tiene que ver cómo fue tapa Milei de la revista de New York, con un perfil de John Lee Anderson, que hay que decirlo, era un perfil crítico. Es decir, no es que todo el mundo habla bien de Milei. Ahora, todo el mundo está hablando de Milei. Tenés a Donald Trump con sus principales asesores diciendo hay que hacer lo que dice Milei. Amiguísimo. Claro. Entonces, en ese contexto pareciera que Petro quiere tratar de ver si puede subirse a esa discusión, ¿no? Lo que pasa es que esto, no sé por qué me lleva al fútbol, Darío, y a ustedes que lo entienden también allá en Argentina, a veces los rivales tratan de inflarse un poco cuando entran a la cancha, y cuando entran a la cancha dicen, wow, yo no soy de esta liga. Entonces, para mí, lo que yo veo, obviamente con tristeza, me encantaría que el presidente de nuestro país estuviera en grandes ligas, pero habla, los líderes más poderosos del G20, Colombia no es parte del G20, él estuvo presente allá, pero la liga donde él está vendiendo que está compitiendo no es la liga en donde realmente está compitiendo. Entonces, lo que hace para poder entrar es tratar de buscar pelea y entrar a los empujones a un lugar donde lamentablemente no ha sido bienvenido, porque yo creo que un líder con unas ideas de izquierda sólidas, que tuviera un discurso muy distinto, fuera aceptado por una persona como Milei para tener un debate de tú a tú, así no estuvieran de acuerdo, pero no a las peleas. Por eso te digo que es una pelea un tanto escolar, ¿no? Un poco inmadura políticamente, porque a él se le olvida que está hablando en calidad de mandatario y de estadista. Se vende como un estadista, pero en realidad está siendo un político ególatra, que está entrando a los golpes a una liga donde aún no está. Esas grandes ligas donde la gente tiene grandes discusiones, los políticos históricamente han sido amigos también de gente que no piensa como ellos, pero con ideas, con planteamientos, con razonamiento, no a los golpes. Última que te hago, Steffi, para tratar de avanzar en la comprensión de lo que está haciendo Petro. Uno ve la imagen pública al interior de la Argentina de Milei y está en un nivel de popularidad importante, de mínima, reteniendo la totalidad de la gente que lo votó en el balotaje. Entre otras cosas porque bajó mucho la inflación, porque empieza a haber estabilidad económica, porque el peso empieza a aparecer como una moneda estable. ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Porque Petro está haciendo esto desde una fortaleza interna o lo está haciendo desde una posición hoy debilitada en términos del nivel de apoyo? Lo está haciendo atrás de un celular, a través de Twitter, porque tú hablas con la gente en la calle y gente que lo votó dice, no puedo creer la vergüenza que me da haber votado por una persona que salió con nada, ¿no? Como decimos aquí, un dicho popular, tilín, tilín y nada de paletas, porque la cosa que está sucediendo aquí internamente es muy difícil y la gente que no está de acuerdo anda muy callada porque hay ataques verbales, hay ataques en la calle, hay ataques en las redes sociales. Cualquier persona que se pare a decir algo en contra del presidente
presidente es atacado. Eso es una realidad. Entonces no puedes expresar tu descontento por temor. Hay mucho temor, la gente tiene miedo a que de pronto la despidan del trabajo o que de pronto las bodegas petristas lleguen y amenacen, porque hay muchas amenazas aquí internas. Entonces hay mucha gente que se ha ido del país. La popularidad del presidente Gustavo Petro está, si no estoy mal, en un 37%, es bastante baja en comparación a lo que empezó su presidencia, que era por arriba de 60, y la gente no está contenta, las cosas no están funcionando bien, la economía no va bien, no hay plata, la salud tampoco, los gremios se están quejando de la administración, de lo que ha sido también el escándalo de corrupción. Él prometió que no iba a haber corrupción, y es que eso pasa cuando uno promete más allá de sus fronteras, Darío, porque Gustavo Petro lastimosamente se vendió como el líder de izquierda que todo lo iba a arreglar y que iba a atacar a la corrupción y iba a voltear las cosas de como venían siendo, y no lo ha hecho, no lo ha cumplido. Entonces la gente se lo está cobrando y duro. Clarísimo, Steffi. Gracias por ayudarnos un poquitito más a entender qué hay en la cabeza del presidente colombiano. Volvemos en un ratito con más información. Claro que sí.